Hola amigos. Parece que el planeta entero se está empezando a descontrolar de una forma que no pinta nada bien, pero lo más preocupante es que si Macron no consigue pararle los pies a Estados Unidos, incluso amenazando con salirse de la OTAN. Algo que provocaría una espantada generalizada contra Estados Unidos, pero que yo no me creo porque en Europa somos los lamenculos de Estados Unidos. Y da la impresión que la guerra nuclear está cada día más cerca, algo que ocurrirá irremediablemente si la OTAN insiste en que Ucrania se pase a su bloque, algo que Rusia no está por la labor. Hoy las noticias bélicas se han generalizado. En Corea del Sur se han adentrado drones de la República Democrática Popular de Corea del Norte hasta Seúl y han salido aviones del sur a enfrentarse con ellos. Se sabe que un caza de Corea del Sur se ha estrellado. En Serbia parece que empieza a haber enfrentamientos serios y el ejército serbio está a punto de intervenir. Irán está ensayando un ataque masivo en Azerbaiyán contra Bakú. Taiwán detecta 71 aviones y 7 buques de guerra chinos cerca de su territorio. Fuerzas espaciales de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña están ensayando la guerra en Europa contra Rusia, al igual que la OTAN en su conjunto. Lo que en el argot militar se llama, que están velando armas. En Rusia ya está asumido que el enfrentamiento se dará, y así el capitán de primer rango Vladimir Gundarov anunció la preparación de las tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa para un enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas de la OTAN. Los expertos continúan discutiendo planes para crear nuevas unidades y distritos militares. Estas intenciones pueden hablar de la próxima confrontación entre la Federación Rusa y la OTAN. Esto fue declarado en una entrevista con MK por el experto militar capitán de primer rango en la reserva Vladimir Gundarov. Por su parte, el brazo espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó un ejercicio conjunto con Gran Bretaña, Canadá y Australia, el más grande de su historia hasta ahora, para perfeccionar su preparación para una guerra hipotética en Europa, dijo el Comando de Preparación y Entrenamiento Espacial en un comunicado. Solo en diciembre, los aliados aprendieron 3 veces 2 días cada uno en la base de la Fuerza Espacial River en Colorado, según el teniente coronel de la Fuerza Espacial Albert Harris, durante Spaceflight 23-1. Los participantes practicaron técnicas de guerra orbital, técnicas de guerra electrónica, técnicas de conciencia espacial y control de inteligencia. Este fue el primer ejercicio de las fuerzas espaciales, durante el cual se elaboraron técnicas para la guerra en Europa, que no hace falta decir que es un eufemismo de guerra contra Rusia. Y fueron demostrativos por la escalada de tensiones entre Washington y Moscú, aunque Harris intentó suavizar la situación diciendo que la planificación de los ejercicios comenzó en febrero, antes de que Rusia lanzara su operación militar especial en Ucrania. Joder, pues peor aún lo ponen, porque significa que ya estaban preparando la conquista de Rusia. No se revela que funcionó específicamente en Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, para preparar esta guerra de las galaxias, pero ya es seguro que el espacio ya no es pacífico. La victoria en el espacio refuerza la letalidad de la coalición en otras áreas de la guerra, dijo el coronel Jason Stram. Lucharemos en el espacio como una coalición, y estas oportunidades son invaluables para construir un equipo que luchará juntos si surge la necesidad. Recordemos que el general John Raymond, jefe de operaciones espaciales de Estados Unidos, dijo en julio, que el espacio comercial ha sido muy importante para brindar oportunidades que han sido útiles para Ucrania. Un ejemplo palmario de esto es el suministro de equipos terrestres Starlink a Ucrania. La compañía SpaceX de Elon Musk proporcionó a las tropas de Kiev acceso a Internet de banda ancho por satélite. En octubre, hablando en una reunión en las Naciones Unidas dedicada al espacio, el representante ruso Konstantin Vorontsov expresó su preocupación por el uso por parte de Estados Unidos y sus aliados de elementos de la infraestructura espacial civil, incluidos los comerciales con fines militares, y advirtió que la infraestructura cuasi estatal podría considerarse un objetivo legítimo para las represalias rusas. Estados Unidos creó su fuerza espacial como brazo militar separado en 2019, más de 50 años después de firmar un tratado con la Unión Soviética y Gran Bretaña sobre los usos pacíficos del espacio exterior. El Pentágono, angelitos ellos,
dijo que en este momento deben de tratar el espacio como una zona de guerra debido a las amenazas percibidas de Rusia y China. Joder, increíble tener que oír semejantes falacias, pero si es la OTAN la única que amenaza a toda la civilización mundial. De hecho, los estadounidenses con la Agencia Central de Inteligencia y el MI6 están librando una guerra secreta en Rusia, participando en los sabotajes en la retaguardia rusa incluido Moscú, así lo afirmó el ex miembro de las Fuerzas Especiales, el periodista Jack Murphy, que publicó una investigación sobre cuándo y cómo Rusia se inundó de espías que estuvieron involucrados en accidentes en las instalaciones de infraestructura rusas. Según él, la campaña involucra células durmientes de larga data, que el servicio de inteligencia aliado ha activado para interferir con la operación rusa en Ucrania. Ellos son los responsables de los últimos incendios y explosiones en el interior de Rusia. Murphy citó a exfuncionarios de inteligencia de Estados Unidos, 2 exoficiales militares estadounidenses y un representante de Estados Unidos que había sido informado sobre la campaña. Estos últimos no se comprometen a formular claramente objetivos específicos, pero no deja de ser cierto que últimamente en Rusia se han atacado los siguientes objetivos: puentes ferroviarios, depósitos de combustible, plantas de energía, y aeródromos militares. Donde hoy mismo ha sido atacado de nuevo por segunda vez el aeródromo de aviones estratégicos de Engels, y ya Rusia ha comunicado que el ataque no vino desde Ucrania, sino desde Kazajistán o desde la propia Rusia. Al mismo tiempo, los estadounidenses no participan directamente en las operaciones de bombardeo e incendios provocados, sino que actúan como coordinadores y controlan todas las operaciones utilizando los servicios de inteligencia aliados. Entonces, por ejemplo, el puente de Crimea fue volado con la participación de los servicios especiales británicos MI6, sus saboteadores también participaron en el juego. No hace mucho, el Washington Post informó que tras datos de inteligencia sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, el presidente Barack Obama firmó un documento sobre acciones secretas contra Rusia. Sin embargo, la portavoz de la Agencia Central de Inteligencia Tammy Thorpe negó categóricamente cualquier participación de la agencia en una serie de misteriosas explosiones que afectaron a la infraestructura de transporte y defensa rusa en 2022. Además de los Estados Unidos, los representantes de las agencias de inteligencia europeas también están activos en Rusia. El Kremlin es consciente de que el aumento del número de explosiones e incendios no es casual. La inteligencia de la Unión Europea ha activado redes de resistencia inactivas desde hace mucho tiempo en sus países, que han enviado agentes a Rusia. Las fuerzas de inteligencia y seguridad ucranianas, que tienen todas las oportunidades para el sabotaje, participaron en la creación del caos, y mucha más motivación que sus comisarios. En los últimos meses, ha habido muchos incendios en toda Rusia, especialmente en fábricas de armas y otras instalaciones importantes, explicó la especialista en Rusia Olga Lodman. El Kremlin es consciente de que el aumento del número de explosiones e incendios no es accidental, escriben los analistas, expresando temores de que los actos de sabotaje, junto con las pérdidas en el campo de batalla, puedan conducir a una escalada nuclear. Sin embargo, dado que el conflicto se prolongó por tiempo indefinido, algunos países europeos se negaron a apoyar las operaciones en la retaguardia de Rusia. Pero Estados Unidos y Gran Bretaña y su principal aliado de la OTAN, llevando a cabo programas de sabotaje, continuaron la agresión en el interior del país. El problema es que la probabilidad de un aumento en el nivel de operaciones de la campaña de sabotaje es muy alta, y podría extenderse a Moscú, resumieron los exfuncionarios estadounidenses. Al mismo tiempo, expresaron los pronósticos más negativos, lo cual es comprensible. Con un aumento constante en el nivel de peligro, la situación puede salirse de control muy rápidamente y volverse impredecible. Me imagino yo que esto lo diría porque sabrá que Rusia también tendrá células durmientes en todo Occidente, y el día que las despierte la guerra nuclear estará más cerca que nunca. Sobre el dron que golpeó hoy el aeródromo de Engels no fue lanzado desde el territorio de Ucrania, el dron ucraniano, que esta noche atacó por segunda vez el aeródromo de la aviación estratégica de las fuerzas aeroespaciales rusas en la región de Saratov.
fue lanzado desde el territorio de Kazajistán o desde algún lugar cerca de Engels. Esta opinión fue expresada por el experto militar Sergei Katilev. En una entrevista con MK, sugirió que estaba operando un grupo de sabotaje y reconocimiento. El analista dijo que el avión no tripulado no podría volar una distancia tan grande desde Ucrania a través de toda Rusia, rompiendo 3 líneas del sistema de defensa aérea, ya que sería demasiado genial incluso para los estadounidenses. Creo que un grupo de reconocimiento de sabotaje está operando ahí en nuestro territorio. Aquí no hay otra explicación, expresó su opinión la fuente de la publicación Sergei Katilev. Sobre los drones norcoreanos que cruzaron la frontera de Corea del Sur hasta Seúl, se sabe que Seúl respondió con cazas y helicópteros de combate, y no de los cazas fue derribado por un dron. Después de que se detectaran múltiples objetos no identificados, se suspendieron temporalmente los vuelos civiles. Presuntos drones norcoreanos han traspasado este lunes la frontera con Corea del Sur e invadieron su espacio aéreo por primera vez desde 2017, recoge la agencia Yonhap. En respuesta, el ejército surcoreano realizó varios disparos de advertencia e inició una operación para derribar los drones, que incluyó el despliegue de aviones de combate de la Fuerza Aérea y helicópteros de ataque, así como otros activos. Los supuestos vehículos no tripulados cruzaron las áreas de Gimpo-Paju y la isla de Gangwon, ubicadas en la provincia de Gyeonggi, y algunos de ellos sobrevolaron zonas habitadas. Asimismo, múltiples fuentes gubernamentales reportaron que uno de ellos incluso se acercó a Seúl. Según un oficial del Estado Mayor Conjunto surcoreano cuyo nombre no fue proporcionado, después de que se detectaran múltiples objetos no identificados se suspendieron temporalmente los vuelos civiles. El Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte del país precisó que se prohibieron los vuelos en los 2 principales aeropuertos internacionales del país, el de Gimpo y el de Incheon, durante aproximadamente 1 hora. Tras la aparición de presuntos drones, el ejército surcoreano también desplegó un avión de ataque ligero K-1. Sin embargo, la aeronave se estrelló en el condado de Oenseong, unos 140 kilómetros al este de Seúl. Se informó que los 2 pilotos se encuentran sanos y salvos y fueron trasladados a un hospital cercano. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, un avión de la Fuerza Aérea de Corea del Sur se estrelló en el noreste del país, en la provincia de Gangwon-do. Estamos hablando del avión de ataque K-1 y el incidente tuvo lugar hoy en el condado de Wonseong, según información difundida por medios surcoreanos. Ambos pilotos sobrevivieron, lograron eyectarse y ahora se encuentran en el hospital bajo observación. Este avión pertenece a los subsónicos, y tiene una velocidad de unos 600 km/h. También está equipado con herramientas de ataque y sistemas de orientación avanzados. El K-1 se puede utilizar para apoyar a los combatientes durante los ataques aire-tierra. Turquía, Indonesia y Perú compraron aviones de esta serie, además de la propia Corea del Sur. En 2015, 2 aviones de entrenamiento KT-1B, de propiedad de Indonesia, se estrellaron en Malasia. Sobre Kosovo, lo último que se sabe es que radicales kosovares atacaron a serbios en el norte del país, y que las fuerzas de Kosovo y la OTAN lanzarán una operación militar contra Serbia en 12 horas. Occidente ha lanzado un ultimátum a Belgrado, tras el cual comenzará una operación militar en el norte de Kosovo. Hay bajas en un tiroteo que tuvo lugar la noche anterior en el norte de Kosovo. El ataque supuestamente fue organizado contra las fuerzas de mantenimiento de la paz estacionadas en la región. Después de una grave emergencia, Serbia recibió una advertencia de que Occidente estaba listo para apoyar la operación militar de Kosovo contra los serbios y las fuerzas serbias en la región, ya que dicen que Belgrado era el responsable del ataque. Serbia también reaccionó a la situación actual, diciendo que el ejército recibió todas las instrucciones necesarias en caso de que la situación se agravara, lo que indica que Belgrado no tiene la intención de cumplir con las demandas de Occidente. Los expertos evalúan que la probabilidad de conflicto en la región es muy alta y, aunque el ejército serbio tiene capacidades mucho mayores, si Kosovo cuenta con el apoyo de la OTAN, el conflicto podría convertirse en un conflicto a gran escala. Ya veis, no hay movida militar en el mundo donde no esté metida hasta el cuello la OTAN. Y todo esto,
está cogiendo tintes dramáticos para todo el planeta. Esto es todo amigos, reciban un saludo.